fue recibido con uno de los abucheos más sonoros en la historia del estadio, además de que le botaron billetes falsos con su cara. Y si Damon fue una traición emocional, lo de Clemens fue una herida al orgullo. Roger Clemens era el mejor lanzador en la historia de la franquicia desde Cy Young. Pero en 1996, el gerente general de Boston, Dan Duquette, dejó que Clemens se fuera diciendo que el lanzador estaba en el crepúsculo de su carrera. Clemens no fue directamente a los Yankees, pasó 2 años en Toronto ganando 2 Cy Youngs. Pero en el 99 forzó un cambio para llegar al Bronx. Ver a su máximo ídolo ganar series mundiales en el 99 y 2000 con el uniforme a rayas y besar el logo en el montículo del Yankee Stadium fue una humillación para Boston. No fue solo que se fuera, sino que demostró que los Red Sox se equivocaron al darlo por acabado. Se convirtió en el enemigo público número 1 hasta que le ganaron en el 2004. El caso de Jacoby Ellsbury es fascinante, porque con el tiempo los fans de Boston terminaron agradeciendo que se fuera, mientras que los de Yankees lo odian. Tras ganar la Serie Mundial del 2013, con Boston siendo la estrella, Ellsbury firmó un contrato masivo de $153 millones por 7 años con Nueva York. Cruzar la acera justo después de un desfile de campeonato se sintió como una falta de respeto total a la lealtad del equipo que lo formó. Pero Ellsbury con Nueva York pasó más tiempo en la lista de lesionados que en el campo. Se volvió el contrato más tóxico en la historia reciente de los Yankees. En Boston lo ven como un espía que se fue a Nueva York solo a cobrar y dejarles un hueco en la nómina. En Nueva York lo ven como la peor inversión de la era moderna. Y si ya encontraste el patrón de jugador franquicia de Boston que termina en Nueva York, seguro estás pensando en Babe Ruth, el pecado original en la historia de los Red Sox. En 1919 Ruth era la estrella más grande del béisbol. Había ayudado a Boston a ganar 3 series mundiales, las del 15, 16 y 18. Sin embargo, el dueño de Boston, Harry Freise, tenía un problema: necesitaba dinero. Siempre se ha dicho que vendió a Ruth para financiar su obra de teatro musical en Broadway llamado No, No, Nanette. Aunque es una gran historia para un guión, la realidad es que Freise tenía deudas masivas y una hipoteca sobre el estadio Fenway Park. Los Yankees pagaron $100,000 en efectivo, una cifra astronómica en el 19, y le prestaron a Freise otros $300,000 asegurados por la hipoteca del estadio. Aunque Ruth no eligió irse, para la ciudad de Boston fue una traición de la gerencia hacia su afición. Antes de Ruth, los Yankees eran un equipo del montón en Nueva York. Los gigantes eran los verdaderos reyes. Ruth no solo se llevó los títulos, sino que construyó la identidad ganadora de los Yankees. Tras la venta, Boston pasó 86 años sin ganar una serie mundial, mientras que los Yankees ganaron 26 títulos en el mismo periodo. Entonces, con Boston tenemos tanto traición de los jugadores a los fanáticos como de la gerencia a los fanáticos. Si eres un fan de Boston, déjanos en los comentarios qué traición te ha dolido más. Y eso que ni siquiera mencionamos a Mookie Betts. Pero hablemos de un pelotero que ha traicionado no solo a un equipo, sino al béisbol como deporte. Lo de José Canseco es una liga aparte. Mientras que Damon o Clemens fueron traidores de equipo, Canseco es considerado por muchos como el traidor de toda una industria. No se le odia por irse a los Yankees. De hecho, jugó ahí y ganó un anillo en el 2000. Se le odia por romper la ley de silencio o código de honor del vestidor. En 2005, tras ser prácticamente expulsado de la liga por su comportamiento y bajo rendimiento, Canseco publicó Juice, Wild Times, Rampant Roids, Smash Hits y How Baseball Got Big. O en español, Nos dopamos. Y aquí te dijo cómo y quiénes lo hicieron el libro. Aquí Canseco no solo admitió que él usaba sustancias, se llamó a sí mismo el padrino de los esteroides, sino que delató a sus compañeros. Señaló directamente a leyendas como Mark McGwire, Rafael Palmeiro, Iván Rodríguez y Juan González. Dijo que él mismo les inyectaba las sustancias en los baños de los estadios. Sus declaraciones provocaron audiencias en el Congreso de Estados Unidos, destruyeron reputaciones y terminó de dar a conocer la era de los esteroides para siempre. El odio hacia Canseco no es solo por decir la verdad, sino por el cómo y el por qué. La percepción general es que escribió el libro solo por dinero y por rencor al verse fuera de la MLB, y no por un deseo de limpiar el deporte. Y sabemos que en el béisbol lo que pasa en el clubhouse se queda en el clubhouse. Al delatar a sus amigos, se convirtió en un soplón ante los ojos de jugadores y directivos. Hoy en día, la figura de Canseco está siendo reevaluada. Aunque sigue siendo repudiado, casi todo lo que dijo resultó ser cierto. Entonces, quedan las preguntas por responder.
¿Es más traidor el que miente para proteger el juego como Maguire en su momento o el que dice la verdad para destruirlo por dinero como Canseco? Al final, esto fue una manera de traicionar al béisbol como deporte, pero otra manera fue lo que hicieron los Astros de Houston en el 2017. Si tú eres fan de Houston, salte del video en este momento, porque esto es el escándalo de ética más grande en el béisbol desde las Medias Negras de 1919. Y es que aquí fue donde la línea entre astucia y trampa se rompió por completo. A diferencia de otros escándalos, este no fue un error individual como los esteroides, sino un sistema organizado por la franquicia. Usaban una cámara en el jardín central que transmitía en tiempo real a un monitor en el túnel del dugout. Los jugadores o empleados descifraban la señal y avisaban al bateador lo que venía, generalmente golpeando un bote de basura. Un golpe para rompientes, 2 para un cambio y silencio si era recta. Durante años los Astros fueron vistos como los genios de la analítica. Ver que su éxito no venía solo de algoritmos, sino de un monitor y un bote de basura enfureció a la liga. Lo peor fue que los jugadores recibieron inmunidad a cambio de testimonio. No hubo suspensiones para ellos, no les quitaron el trofeo de la Serie Mundial y no se devolvieron los premios, como el MVP de Altuve. La traición se sintió más por la falta de ética de los jugadores que por la falta de remordimiento por haber sido descubiertos. Y es que todos sabemos que hay reglas no escritas en el béisbol. Si un corredor en segunda base logra descifrar los dedos del receptor y le hace una seña visual a su bateador, se considera parte del juego. Es responsabilidad del lanzador y receptor ocultar sus señas. Si lo haces con tus propios ojos, eres inteligente. Pero en el momento en que usan una cámara, un monitor, audífonos o cualquier dispositivo electrónico para transmitir esa información, se convierte en trampa. El ojo humano tiene límites. Una cámara zoom en 4K al parecer no. El uso de tecnología rompe el equilibrio de competencia entre el lanzador y el bateador. Entonces, ¿es traición al deporte hacer esto? Yo digo que sí. Muchos pitchers perdieron sus empleos o fueron bajados a las menores tras ser apaleados por Houston en 2017, sin saber que los bateadores sabían que venía. Clayton Kershaw cargó con el estigma de no saber lanzar en playoff tras el juego 5 de esa serie mundial, cuando en realidad los bateadores de los Astros no fallaron ni una sola de sus curvas porque sabían que venía. Aquí es donde dejamos otra pregunta incómoda. ¿Por qué a José Canseco se le expulsó del béisbol por soplón, pero a Mike Fiers, el pitcher que delató a los Astros, se le trata como un traidor por unos y un héroe por otros? El robo de señas de los Astros es el ejemplo de que en el béisbol ser más listo que el rival se premia, pero usar la tecnología para engañar se castiga con el desprecio eterno. Pero bueno, regresemos a las traiciones de jugadores porque estos escándalos solo me hacen enojar. Lo de Albert Pujols en el 2011 parece que la gente se le olvida, y este es quizás el caso más doloroso de la era moderna por el calibre del jugador. Pujols era el sucesor espiritual de Stan Musial en San Luis. Acababan de ganar la Serie Mundial ese año. Era un dios en Missouri. Los Cardenales le ofrecieron un contrato de 10 años por 210 millones. Pujols quería más y los Angels le ofrecieron 240 millones. San Luis es una ciudad de béisbol puro. Ver a su máximo ídolo irse por solo 30 millones de diferencia en un contrato de este tamaño se sintió como un desplante al amor por la ciudad. Pujols pasó de ser el mejor jugador del planeta a ser uno más del montón en California, lo que aumentó la sensación de que fue un error histórico. Algo parecido sucedió con Robinson Cano, el heredero que eligió el dinero. Si lo de Juan Soto te parece fuerte, lo de Cano fue el preludio. Él era el heredero natural de Jeter en el Bronx. Los Yankees le ofrecieron 175 millones por 7 años. Cano y su agente querían 10 años. Los Seattle Mariners le ofrecieron 10 años y 240 millones. Fue la primera vez en mucho tiempo que los Yankees dejaban ir a una superestrella en su plenitud, por no querer sobrepagar. En Nueva York se le llamó traidor por no aceptar ser el próximo capitán y preferir irse con un equipo que en ese momento no era competitivo. Y cuando llegó Cano, siguió sin serlo. Isaac Greinke, el mercenario de la división. Este caso es fascinante por lo frío y calculado que fue. Greinke formaba junto a Clayton Kershaw el mejor 1-2 de la liga en los Dodgers. Todos esperaban que renovara con los de Los Ángeles. De la nada, los D-backs de Arizona, rivales directos de división, le ofrecieron un contrato con el promedio anual más alto de la historia en ese momento, 34.4 millones por año. Greinke, conocido por ser extremadamente honesto y un poco raro, básicamente admitió que fue por el dinero.
Dejar a un contendiente al título por un rival divisional que pagaba más es la definición de traición por negocios. Al final Greinke vio por su beneficio económico. Y tal vez desde ahí Dodgers aprendió que a billetazos es que puedes retener o traer a las grandes estrellas. Y hablando de Dodgers, recordemos a Mike Piazza, el ídolo que Los Ángeles regalaron. Aquí la traición no fue del jugador, sino de la gerencia. Es el equivalente moderno a la venta de Babe Ruth para los fans de los Dodgers. Piazza era el corazón de Los Ángeles, un receptor con poder de leyenda. Por una disputa contractual y egos con la directiva, los Dodgers lo cambiaron a los Marlins, donde solo jugó 5 partidos y luego terminó en los Mets. Piazza se convirtió en la cara histórica de los de Nueva York. Los fans de Dodgers nunca perdonaron a su directiva por permitir que su mejor bateador terminara siendo una leyenda con los Mets. Y ya si me apuras te digo más de estos ejemplos de traiciones. Manny Ramírez dejó Boston de forma caótica tras forzar su salida para terminar en los Dodgers. Steve Carlton, tras ganar 20 juegos, los Cardenales lo cambiaron a los Phillies por una disputa de $10,000 nada más. Josh Hamilton pasó de ser el héroe rehabilitado de los Rangers a firmar con el rival directo, los Angels. Greg Maddux, los Cubs lo dejaron ir gratis en su mejor momento para que se volviera una leyenda con los Bravos. Barry Bonds dejó a los Piratas, donde era MVP, para irse al equipo de su infancia y ciudad natal, los Giants. Kevin Brown, el primer jugador de los $100,000, dejó a los Padres tras llegar a la Serie Mundial para irse con los Dodgers. Carlos Beltrán, tras una temporada histórica con los Astros, rechazó su oferta para firmar por más dinero con los Mets. O Ichiro Suzuki, aunque fue un cambio acordado, ver el símbolo de Seattle pedir su salida para irse a los Yankees dolió profundamente. Y Bryce Harper dejó a los Nacionales, quienes ganaron la Serie Mundial justo el año después de que se fue, para firmar por 13 años con el rival de división, los Phillies de Filadelfia, en el 2019. Traiciones hay muchas, grandes, pequeñas, sin querer y con alevosía y ventaja. Pero al final del día, los afectados son los aficionados. Ver partir grandes estrellas que consideraban ídolos por falta de tacto de la gerencia, por un cero más en el contrato, por un año más o un año menos cuando ya ganan millones, les duele. Pero al final del día, eso también le da sabor al béisbol y al deporte en general. Así que déjame en los comentarios cuál es la traición más grande en la historia de las grandes ligas, cuál te dolió más y cuál nunca viste venir. Porque en este juego, a veces, la diferencia entre ser una leyenda o ser un traidor solo depende de quién firme el cheque.